Continuamos desarrollando la guía de estudio de lógica. Principalmente en este video vamos a estar trabajando con lo que se llaman demostraciones formales, es decir, vamos a estar trabajando con demostraciones, pero trabajando con la regla de inferencia y las equivalencias del álgebra de la lógica proposicional. Para ello vamos a estar trabajando con la tabla de equivalencias e implicaciones lógicas que se encuentra en el sitio web de la materia, y vamos a trabajar de forma esencialmente distinta a como estábamos haciendo en el video pasado con tablas. ¿Sí? Vamos a trabajar con una serie de propiedades y reglas. Particularmente en el ejercicio 9 me pide mostrar que esas dos proposiciones compuestas P mayúscula y Q mayúscula son lógicamente equivalentes, pero utilizando equivalencias lógicas, es decir, no a través de una tabla planteando el bicondicional y viendo que sea una tautología, sino utilizando reglas ya conocidas. Entonces, partimos de una de ellas, por ejemplo, no P o no P y Q. Entonces ahora, si ustedes chequean en la tabla de equivalencias e implicaciones lógicas, van a encontrar una que se llama ley de De Morgan, que particularmente la vamos a anotar en otro color. Particularmente lo que dice es que no P o Q es lógicamente equivalente a no P y que lo cambia por I, que lo cambia por I y no Q. Para que no queden dudas, vamos a corregirlo. No P y no Q. Estas las van a encontrar en la tabla como una de las 4 leyes de De Morgan. Entonces, para aplicar esa regla a la proporción que tenemos en cuestión, el paréntesis de afuera es el paréntesis que tenemos aquí en la regla, P es esta P de aquí, y todo el segundo paréntesis toma el lugar de P. Entonces, si utilizamos esa regla, esto va a ser lógicamente equivalente por la regla 1 a no el primero y la negación del segundo, que ahora es no P y Q. Ahora, en el mismo listado de equivalencias existe la forma dual, que es otra de las leyes de De Morgan, que es no P y Q es lógicamente equivalente a no P o no Q. En lógica se le llama dual a una regla en la cual, cambiando todas las ocurrencias de O por I y de I por O, y si hubiese tautología por contradicción y viceversa, se obtiene una regla que si una es una tautología, la otra también. Entonces, ahora aplicando esta regla número 2, vamos a convertir lo que teníamos en, a través de la regla 2, aplicamos la ley de De Morgan a esta parte de acá del paréntesis, entonces vamos a tener no P, que es lo que ya teníamos, y no P o no P. Van a encontrar otra ley que se llama doble negación, que dice que no P es lógicamente equivalente a P. Es decir, si niego y vuelvo a negar, vuelvo al valor de verdad original. Entonces, en este caso, por la regla 3, esto va a ser no P y P o no Q. Ahora, cuando tenemos I fuera de un paréntesis con O, es equivalente a cuando tenemos una multiplicación fuera de una suma en el álgebra de los números, se puede utilizar la ley distributiva. Entonces, utilizando
resultado no P y P, o no P y Q. No P y Q, este no que teníamos acá. Entonces lo que utilizamos fue la ley distributiva del I sobre el O. Este es el equivalente a la que tenemos en el álgebra de los números, a diferencia de lo que ocurre con los números, donde no hay distributiva de la suma sobre la multiplicación, sí hay una distributiva del O sobre I. O sea, siempre se producen en pares duales en lo que es lógica. Ahora, cada vez que tenemos una proposición y su negación, eso es lógicamente equivalente a una contradicción, que es una proposición que es siempre falsa. Entonces, utilizando esa ley, por la ley 5, esto va a ser una contradicción o no P y no Q. Y por último, si se fijan en el listado de reglas, hay una que dice, se llama ley de identidad, que dice que cualquier proposición o una contradicción es lógicamente equivalente a la proposición. Esta es una de las 4 leyes de identidad. Entonces, utilizando y como la contradicción la tenemos en primera posición y la tenemos en segunda posición, utilizando la ley de identidad y la conmutativa del O, esto resulta en no P y no Q. Entonces hemos probado que esto es la proporción P, como utilizamos todas equivalencias, es lógicamente equivalente a no P y no Q, que es la proposición Q. Entonces de esa manera realizamos una prueba de equivalencias lógicas, no utilizando tablas de verdad, sino utilizando las leyes de la lógica. Algo parecido tenemos que hacer en el ejercicio número 10, donde pide probar que esa implicación es una tautología, es decir, que nos pide probar que, como este condicional es una tautología, que en realidad eso es lógicamente equivalente. Lo que pasa es que nuevamente no lo vamos a hacer vía tabla, sino lo vamos a hacer convirtiendo toda nuestra proposición, es decir, vamos a tomar todo esto como una gran proposición P y vamos a mostrar que esa P es lógicamente equivalente a una tautología. Un detalle que olvidé mencionar, en la tabla de equivalencias e implicaciones, cada vez que aparezca la letra T minúscula es una tautología y cada vez que aparezca la letra C minúscula es una contradicción. Entonces vamos a tomar todo esto como una gran proposición y vamos a mostrar que es lógicamente equivalente a una tautología. Entonces partimos de nuestra proposición P y Q implica P o Q. Entonces, esto, si ustedes chequean en la tabla, van a encontrar una ley que se llama implicación, que dice que P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Entonces, aplicando esa regla aquí, donde P sería todo el primer paréntesis y Q sería todo el segundo paréntesis, utilizando la regla 1, esto es lógicamente equivalente a no P y Q, es decir, va a negar
negación del antecedente o el consecuente. Ahora, si aplicamos la ley ya conocida de De Morgan al primer paréntesis, resulta no P o no Q o P o Q. Entonces, aquí utilizamos De Morgan, que no la volvemos a escribir porque ya la utilizamos anteriormente. Eso para el paso 2. Ahora sería interesante juntar la negación de P con P y la negación de Q con Q. Para poder hacer eso, lo primero que hacemos es reagrupar los paréntesis. Reagrupar los paréntesis es la ley asociativa del. Y ahora conmutamos lo que está en el paréntesis central, y eso va a ser P o Q, perdón, P o no Q, o Q, y ahí utilizamos la ley conmutativa de lo. Y ahora volvemos a aplicar la ley asociativa para juntar por un lado las dos P y por el otro lado no Q o Q. Entonces, asociativa de O. Y ahora existe una regla que pueden encontrar en la tabla, similar a una que usamos en el ejercicio pasado, que dice que P o no P es equivalente a una tautología. Entonces, utilizando esa ley aquí dos veces, obtenemos que el primer paréntesis es una tautología o el segundo paréntesis es una tautología. Aquí no hace falta aplicar nuevamente conmutativa porque no P podría ser la P original y de P es su negación. Y finalmente, tautología o tautología es una tautología, eso se llama idempotencia. La van a encontrar en la tabla como P o P equivalente a P. Idempotencia. Y ahí hemos mostrado que esto es equivalente a una tautología, con lo cual esto en realidad es una implicación lógica. Entonces, esta es la manera de trabajar con las leyes que están en la tabla para crear nuevas leyes. Y ahora vamos verdaderamente a lo que a nosotros nos interesa, que es la aplicación de todo esto a la demostración de razonamientos. Entonces, veamos el ejercicio número 11. Entonces dice, demostrar la validez del siguiente razonamiento utilizando tablas de verdad. Aquí lo que tenemos es un razonamiento en lenguaje castellano. Un razonamiento es válido cuando la verdad de la conclusión se deduce directamente de la verdad de las premisas, es decir, que siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también es verdadera. Es decir, si yo tengo premisas P1 y P2 y Pn, si siempre que estas sean verdaderas, entonces la conclusión también sea verdadera. Pero probar eso equivale a probar que esto es una tautología, y probar que eso es una tautología equivale a probar que la conjunción de las proposiciones implica lógicamente a la conclusión. Ahora, lo primero que hay que hacer para probar la validez de un razonamiento es traducir el razonamiento del lenguaje castellano al lenguaje de la lógica. Entonces, la primera de las hipótesis dice, ganaré mucho dinero si soy ingeniero. Entonces, ahí identificamos dos proposiciones simples. Una es, soy ingeniero, y la otra es, ganaré mucho dinero. Entonces,
la, la primera hipótesis es, ganaré mucho dinero si soy ingeniero. Es decir, que entonces Q. Luego dice, viajaré mucho si estudio de guía turístico. Entonces ahí tenemos una nueva proposición R que es, viajaré mucho y otra proposición S que es, estudio de guía turístico. Entonces dice, viajaré mucho si estudio de guía turístico, es decir, si soy guía turístico, entonces viajaré mucho. Esa sería la segunda proposición o premisa. Luego dice, no me frustraré si gano mucho dinero o viajo mucho. Viajar mucho y ganar mucho dinero ya están. Hay una nueva proposición que es, no me frustraré. Como la siguiente sería la T, en general la T la vamos a evitar para que no se confunda con tautología, lo mismo si hubiese una C, y vamos a utilizar la U, que sería me frustro. Entonces, la proposición queda modelada, no me frustraré si gano mucho dinero o viajo mucho. Ganar mucho dinero o viajar mucho es el antecedente, entonces sería, si Q es gano mucho dinero o R es viajo mucho, entonces no me frustraré, que es como U es frustrarse, sería no U. Luego cuando llegamos a la conclusión se coloca una raya y luego se coloca 3 puntos que significa por lo tanto, si me frustro, no soy ingeniero ni estudié de guía turístico. Es decir, si me frustro, entonces no soy ingeniero, sería no P, ni estudié de guía turístico, sería I, no S, que era estudiar de guía turístico. Entonces, ese es nuestro razonamiento traducido al lenguaje de la lógica. En realidad uno hace esto porque la validez de un razonamiento no depende del contenido en sí de las proposiciones, sino de lo que se llama la forma que tiene el razonamiento, que es su traducción al lenguaje de la lógica. Un razonamiento es válido cuando su forma es válida. Y su forma es válida cuando en la forma las premisas, que serían estas tres, implican lógicamente a la conclusión. Es decir, que lo que uno debería probar es que P entonces Q y S entonces R y Q o R entonces U, que serían las tres premisas, todas ellas implican lógicamente la conclusión que es U entonces no P y no S. Implican lógicamente la conclusión. Y como este ejercicio pedía resolverlo por tablas de verdad, para probar que esto es lógica, que esto implica lógicamente a esto, recuerdan que lo que había que probar es que, vamos a escribirlo con otro color, lo que había que probar es que entonces Q y S, entonces R y Q o R. Entonces U implica Q, entonces no P, no S, que al reemplazar la implicación lógica por el condicional común, esto es tautología, que es lo que hicimos en el video pasado. Es decir, para probar que esto implica lógicamente esto, se cambia la implicación lógica por el condicional común y ese condicional tiene que ser una tautología. Esto no lo vamos a hacer, podría hacerlo con una tabla, entre otras cuestiones porque como aquí tenemos 5 proposiciones distintas, al tener 5 proposiciones distintas, quiere decir que en la tabla tendremos 2 a la quinta igual a 32 renglones. Eso quedará como ejercicio para ustedes. Esto era para mostrarles que para probar que un razonamiento es válido, uno lo tiene que traducir a su forma y mostrar que su forma es válida.
Una de las maneras de demostrar que una forma es válida es hacerlo por medio de tablas de verdad, pero entre otras cosas, porque ya al llegar a 4, 5, 6 proposiciones, la tabla se hace muy grande, muy propensa a errores. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a ver formas alternativas de probar la validez de razonamientos sin tener que realizar la tabla. Esto que queda acá es tarea. Hasta este punto, todo lo que hemos visto se puede hacer con la lectura recomendada del video pasado. Sí, ya para hacer lo que vamos a hacer a continuación, se recomienda terminar de leer la tercera sección del apunte de lógica del libro de Grimaldi, que les recomendamos para el video pasado. Específicamente habría que llegar para esto hasta la página como mínimo hasta la página 99 inclusive. Continuamos con nuestros ejercicios. Pasamos ahora al ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 también tenemos un razonamiento, pero ahora vamos a ver un método nuevo, pues me pide demostrar la validez del siguiente razonamiento utilizando una técnica llamada árboles semánticos. Esta sí la vamos a explicar un poco más en detalle debido a que no está demasiado explayada en la bibliografía sugerida. Primero vamos al razonamiento. Dice, la fiesta se cancelará y mi hija se enojará si no pudiera encontrar salón o no pudiera pagar el lunch. Entonces identificamos en un principio 4 proposiciones. La proposición P, la fiesta se cancelará. Se cancelará. La proposición Q, mi hija se enojará. Se enojará. La proposición R, encontrar salón. La proposición S, pagar el lunch. Yo en general tengo como costumbre colocar las proposiciones sin las negaciones y las negaciones agregarlas, en el planteo de la forma. Entonces, la primera proposición es: la fiesta se cancelará y mi hija se enojará si no pudiera encontrar salón o no puedo pagar el lunch. Como primero tiene que pasar lo de encontrar salón o pagar el lunch, entonces sería no pudiera encontrar salón sería no R o no pagar el lunch, no S. Si eso pasa, entonces la fiesta se cancelará y mi hija se enojará. Es decir, entonces pasará T y Q. Luego la segunda premisa dice, si la fiesta se cancelara, habrá que improvisar algo más económico. Entonces, una nueva proposición, dijimos que la T no la íbamos a usar. Entonces, improvisar algo más económico. Entonces, dice, si la fiesta se cancelara, habrá que improvisar algo más económico. Es decir, si ocurre P, entonces Q. No se necesitó improvisar, es la tercera premisa, no U, y luego ya, como dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión, por lo tanto, se encontró salón, que es R. Entonces, pide probar la validez de este razonamiento de esta forma con la técnica del árbol semántico. La técnica del árbol semántico consiste en comenzar en la raíz con todo nuestro razonamiento y a partir de allí ir abriendo, de acuerdo a los distintos conectivos que aparezcan, ramas en distintos o el mismo camino. Y todo se basa en una técnica que luego vamos a ver más adelante que se llama
técnica de prueba por el absurdo, pero que van a encontrar una ley en la tabla que dice que P entonces Q es lógicamente equivalente a P y no Q implica una contradicción. Es decir, una implicación, que es lo que siempre tenemos en el caso de un razonamiento, equivale a probar que si P siempre implica Q, entonces P y la negación de Q nunca deberían poder producirse juntas, es decir, eso tendría que ser siempre falso, es decir, una contradicción. Entonces, la técnica del árbol semántico consiste en probar que la conjunción de todas las premisas junto con la negación de la conclusión siempre conduce a una contradicción, es decir, algo que siempre es falso. Entonces, para eso, lo que se hace es, lo que vamos a intentar probar es que no R o no S, entonces P y Q, que es la primera proposición y la segunda proposición que es P entonces U, y la tercera proposición o premisa que es no U, y la negación de la conclusión que es no R, que todo esto conduce a una contradicción. Entonces, ¿cómo se aplica la técnica del árbol? Acá vamos a hacer en color los conectivos principales. La técnica del árbol dice que si yo tengo una disyunción P o Q, como puede ser una o la otra, eso equivale a un árbol donde yo puedo seguir una de las ramas a través de P y la otra a través de Q. Esta es para la disyunción. P y Q, que es la conjunción, como se tienen que cumplir ambas, me determinan un único camino donde tengo que pasar por las dos proposiciones. Luego, no P es lo mismo que P, es decir, la doble negación es lo mismo que la proposición original, y como ya hemos visto, cuando tengo una implicación, P entonces Q, si ustedes recuerdan que esto ya lo vimos, es equivalente por la ley de implicación a no el primero o el segundo. Entonces quiere decir que el árbol para P entonces Q se abren dos ramas, una para la negación del antecedente y otra para el consecuente. Entonces, uno va a ir aplicando repetidamente estas reglas, las ramas de las distintas proposiciones, y cada vez que en un camino se encuentren una proposición y su negación, quiere decir que por esa rama tengo una contradicción y por esa rama siempre llego a algo falso. Entonces, comenzamos tomando cualquiera de las proposiciones, por ejemplo en el orden que las tenemos acá. Entonces, como esto es una implicación corresponde a abrir dos ramas, una para la negación del antecedente y una para el consecuente. Entonces, a partir de aquí, que sería la raíz, entonces abrimos dos ramas, una para no, vamos a hacerlo vamos a copiarlo en un lugar en blanco y vamos a realizarlo acá. Entonces no R1S, entonces no R1S, entonces el Q, esta es nuestra primera proposición. Entonces, esta primera proposición se abre en no R o no S, viene por el otro camino, el consecuente P y Q. Antes de continuar por esto, podemos aplicar la ley de la doble negación y esto, como seguimos por el mismo camino, es equivalente a R o S, perdón,
R y S aplicando De Morgan y doble negación. Y R y S, por lo que vimos anteriormente, es un único camino donde tengo que pasar por R y tengo que pasar por S. Y en este tengo que pasar por P y tengo que pasar por Q. Entonces ahí ya desarmamos por completo la primera premisa. Ahora, luego tenemos P entonces U. Ahora tenemos que descomponer, lo vamos a anotar acá, P entonces U. Entonces, en cada una de las ramas agregamos P entonces U, P entonces U. Pero P entonces U se abre en no P, U, no P, U, que es la regla para la implicación. Y luego, la cuarta proposición, la tercera premisa, perdón, es no U y luego tenemos que agregar la R. Entonces, si volvemos aquí, luego hay que agregar, yo las voy a anotar acá, no U y luego R. Entonces, en cada una de estas hay que agregar no U, no U, no U y no U, que es la tercera premisa, pero si nos fijamos, aquí ya tenemos en el mismo camino U y la negación de la misma proposición que es no U. Entonces, eso quiere decir que este camino siempre conduce a una contradicción. Nuestro objetivo es mostrar que todas las ramas del árbol conducen a una contradicción, es decir, a una proposición y la misma proposición negada. Y lo mismo ocurre para esta de aquí. Y si ustedes se fijan, aquí también ya tenemos P y tenemos no P, con lo cual esta rama también siempre conduce a una contradicción. O sea que la única rama que nos queda activa es esta de aquí. Pero como la conclusión, si ustedes recuerdan, era R, ¿sí? Nosotros, como dijimos que como vamos a aplicar la regla del absurdo, tenemos que utilizar la negación de la conclusión. Entonces quiere decir que en realidad, como la conclusión es R, lo que hay que agregar aquí es no R, la única rama que tenemos abierta. Entonces si seguimos este camino, acá nos encontramos con R, acá con no R, es decir que siempre esta rama también conduce a una contradicción. Como todas las ramas del razonamiento conducen a una contradicción, eso quiere decir que si yo considero las tres premisas originales junto con la negación de la conclusión, eso siempre es falso. Y como las premisas siempre se consideran verdaderas, quiere decir que entonces las premisas junto con la negación de la conclusión, como forman siempre un conjunto que conduce a una contradicción, con la conclusión original conducen a algo que siempre es verdadero, es decir, que es una tautología, con lo cual las premisas siempre implican lógicamente la conclusión, que es lo que indica que la forma del razonamiento es válida. Entonces, en el razonamiento original podríamos haber utilizado tabla, hubiese quedado muy grande porque eran 32 renglones, son 5 proposiciones. Como ven, este método es más corto, pero ya requiere tener en la mente las reglas para cómo armar las ramas del árbol y las reglas de la lógica para ir simplificando el capítulo. Y ahora vamos a pasar al método que probablemente vamos a utilizar más seguido, que es el método de las demostraciones formales. Pasamos al ejercicio número 13. Entonces dice, demostrar la validez del razonamiento mediante una demostración formal. Entonces, primero tenemos un razonamiento, dice, salgo si no llueve o se avecina una tormenta. Entonces ahí tengo tres proposiciones. P, salgo, y llueve, R, se avecina tormenta. Entonces, la primera premisa es, salgo, si no llueve o se avecina una tormenta, no llueve sería no Q o R, se avecina una tormenta, entonces salgo. Luego dice, estoy con amigos o voy al shopping si salgo.
entonces se agrega. Estoy con amigos y vamos a utilizar la U para voy al shopping. Entonces, si salgo, es decir, si primero pasa P, entonces estoy con amigos o voy al shopping, es decir, S o, perdón, es una O, F, O, U. La tercera oración dice, no estoy con amigos y no voy al cine, o sea, se agrega una nueva B, no, B no, porque se va a confundir con el conectivo O, vamos a agregar W, voy al cine, entonces dicen no voy al shop, no estoy con amigos, no voy al cine, no S y no W, y luego la cuarta dice no voy al shopping si no voy al cine, entonces si no voy al cine, si no W, entonces no U, que es no voy al shopping. Luego dice, por lo tanto, llueve, es decir, la U. Entonces me pide probar la validez de este razonamiento. Ahora, si ustedes notan, hay 6 proposiciones simples, es decir, 2 a la sexta, 64 renglones, si lo intento hacer con la tabla, y probablemente con el árbol semántico y 4 proposiciones distintas, más la proposición que es la quinta, abrirlo, ya quedarían muchas ramas, entonces probablemente conviene la técnica de la demostración formal. ¿En qué consiste la técnica de la demostración formal? En utilizando las reglas que tienen en la tabla de implicaciones y equivalencias lógicas, mostrar que a partir de asumir la verdad de estas se puede llegar a la conclusión, es decir, que las premisas implican lógicamente la conclusión. Entonces, siempre los pasos iniciales de la demostración serían las hipótesis, entonces coloco no Q o R, entonces P, esta la utilizo como paso de mi demostración porque es una hipótesis, las 4 hipótesis siempre se asumen verdaderas, P entonces S o U, esta también es una hipótesis, no S y no W es una hipótesis y no W entonces no U es una hipótesis. Y a partir de estas y de las reglas que están en la tabla tenemos que intentar deducir la verdad de Q. Entonces, una cosa que podemos hacer en este caso es, fíjense que este no W que está aquí también aparece como el antecedente de esta implicación. Hay una regla muy útil que es la de regla del modus ponens, que ya la vimos, que dice que si P entonces Q es verdadera y P es verdadera, entonces puedo concluir que Q es verdadera. La diferencia es que yo acá tengo no S y no W y yo necesitaría tener solamente no W. Bueno, afortunadamente en las implicaciones hay una que se llama simplificación y que dice que si P entonces Q es verdadero, entonces yo puedo concluir que P es verdadero y esa regla se llama simplificación. La tienen del lado derecho de la tabla porque es una implicación lógica. Entonces aquí vamos a poner como punto 5 no W. Esto se llama simplificación y fue aplicada en la regla en el paso 3. Ahora, fíjense que esto de acá tiene la misma forma que esto de acá, entonces podemos concluir como no W, entonces no U, y no W podemos concluir que no U es verdadera, eso se llama modus ponens y fue aplicado a las reglas 4 y 5. Ahora, así como
dijimos que por simplificación en no S y no W era verdadera, también habríamos podido simplificar y quedarnos con no S, porque si una conjunción es verdadera, ambas son verdaderas. Entonces podemos hacer otra simplificación distinta en 3 para quedarnos con no S. Y otra técnica que muchas veces puede resultar útil es que siempre que yo tenga dos pasos anteriores de mi demostración, como todos los pasos están conectados por una conjunción aunque no se escriba, yo acá puedo escribir que no S y no U, que serían los pasos 6 y 7, todos juntos como un único paso. Entonces decir que esa regla se llama conjunción y fue aplicado a las reglas 6 y 7. Y ahora, como tenemos dos cosas negadas con un i, podemos utilizar la regla ya conocida de De Morgan, que es no S o U, y esa es la regla de De Morgan aplicada en la regla 8, en esta de aquí. Ahora, si ustedes se fijan, esto de aquí es la negación de la conclusión de esta implicación. Otra regla muy útil que van a encontrar en la tabla del lado de las implicaciones es la que se llama modus tollens, que dice que si P entonces Q es verdadera y es verdadera la negación de la conclusión, entonces puedo concluir la negación del antecedente. Eso se llama modus tollens. Entonces, si ustedes se fijan, en el punto 2 tenemos una implicación, en el punto 9 tenemos la negación de la conclusión, es decir, no Q. Podemos concluir por modus tollens que no P también es verdadero, eso se llama modus tollens y fue aplicado en 2 y 9. Y a su vez este no P es la negación de la conclusión de la implicación 1. Entonces podemos concluir por la misma regla del modus tollens que no Q o R es verdadero. Entonces modus tollens en 1 y 10. Y si aplicamos aquí la ley de De Morgan, tenemos no Q y no R. Esto es la ley de De Morgan en el paso 11. Como esto es una conjunción, podemos simplificar y quedarnos con no Q. Esto es simplificación en 12 y por doble negación, la negación de Q es Q. Eso es doble negación en 13. Y es precisamente la conclusión a la que queríamos llegar. Entonces, de esa manera, como de asumir la verdad de las hipótesis, llegamos a probar la verdad de la conclusión y hemos probado mediante una demostración formal que el razonamiento es válido. Bueno, y vamos a ver una última variación de esto que hacerlo aquí. En el ejercicio número 14 me brindan otro razonamiento y me piden probar su validez mediante una demostración formal, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero por contradicción. La prueba por contradicción, ya lo charlamos, se basa en utilizar que P entonces Q es lógicamente equivalente a P y no Q implica una contradicción. Esto se llama prueba por reducción también al absurdo, es asumiendo la verdad de las premisas o hipótesis y la verdad de la negación de la conclusión, uno se contradice del mismo modo que hicimos en los árboles semánticos. Luego vamos a charlar en más detalle sobre esto en el video que charlemos sobre formas de demostraciones, pero por ahora simplemente les mostramos cómo se aplica a razonamientos formales. Entonces, un razonamiento dice, Rusia era una potencia militar, o sea, ahí tenemos P, Rusia, potencia militar, y o Francia no era fuerte o Napoleón cometió un error estratégico. Entonces vamos a poner
Francia fuerte, R, Napoleón, error estratégico. Entonces, la primera proposición dice, Rusia era una potencia militar, P, I, como tenemos una coma, todo lo que sigue va entre paréntesis, Francia no era fuerte, es decir, no Q, o Napoleón cometió un error estratégico, o R. Entonces, esa es nuestra primera premisa. Luego dice, Napoleón no cometió un error. Entonces, nuestra segunda premisa es no R. La tercera es, Francia era fuerte si su armada no falló. Entonces, tenemos una nueva que es armada falló. Entonces, la proposición de Francia era fuerte si su armada no falló, es decir, no S, entonces Q. Si su armada no falló, entonces Francia era fuerte. Por lo tanto, la armada falló, es decir, S, y Rusia era una potencia, I. Entonces, en la técnica de demostración por contradicción, uno lo que hace es, como primer paso, partir de asumir la verdad de todas las hipótesis, es decir, P, I, no Q o R, no R, no S y Q, siempre hay que copiar las hipótesis que van a ser los tres primeros pasos de mi demostración, es decir, hay que volver a repetirlos, no vale tomar simplemente estos. Y ahora como cuarto paso, cuando es por contradicción, se agrega la negación de la conclusión. Entonces, agrego la negación de la conclusión. Entonces, esto se hace porque lo voy a probar por contradicción. Entonces, el objetivo es llegar en cualquier punto a una contradicción entre una, que es básicamente llegar a una proposición y su negación. En general, lo que se suele hacer es intentar llegar a la conclusión sin negar, como si fuera una demostración directa, y voy a obtener la contradicción entre ella y la que agregué como negación de la conclusión. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir la negación de la conclusión en otro color, para que recuerden que eso fue lo que se agregó, es decir, no S y P. Lo que vamos a hacer es demostrar, vamos a demostrar de manera directa, como hicimos en el ejercicio pasado, que se deduce la verdad de S y P y obtener la contradicción con esto. Entonces, digamos, esta P es fácil de obtener simplificando aquí. Entonces, nuestro objetivo debería ser obtener S. Para obtener S, como está negado en un antecedente, probablemente tengamos que utilizar un modus tollens. Para tener que utilizar un modus tollens, probablemente no vamos a necesitar la negación de Q. Y para tener la negación de Q la vamos a tener que obtener de acá. Eso que yo acabo de hacer se llama razonamiento hacia atrás. Es decir, yo me imagino cuáles serían los pasos que tendría que hacer para poder lograr algo, para llegar a un paso desde el cual ya sé cómo obtener mi conclusión. Esto también lo vamos a charlar más en detalle cuando veamos demostraciones en general en el último video de esta unidad, pero es una técnica bastante común. Entonces, dijimos que P es fácil de obtener, nos ocupamos luego. El otro vamos a tener que obtener no Q, entonces nos quedamos por simplificación con no Q o R, simplificación en 1. Ahora, existe una regla que todavía no usamos que se llama silogismo disyuntivo, que dice que si yo tengo una disyunción y la negación de una de las proposiciones, entonces la que tiene que ser verdadera es la otra. Entonces, como tenemos no Q o R, y aquí tenemos no R,
la que tiene que ser, es decir, esta cumple la función, en el ejemplo, no Q cumple la función de Q y R cumple la función de la P, entonces, como tenemos R y no R, la que tiene que ser verdadera es no Q. Entonces obtenemos no Q por, se llama silogismo disyuntivo en 2 y 5. Y ahora que tenemos no Q por modus tollens, nos queda no S. Entonces, modus tollens entre la proposición 3 y la 6. Y ahora obtenemos S por doble negación en 7. Y dijimos que la P la podíamos obtener simplificando en 1. Y cuando yo tenía dos proposiciones por separado y las quería juntar, eso lo hacía utilizando la regla que se llamaba conjunción en 8 y 9. Y si ustedes se fijan, ahora hacemos conjunción de S y P, que es la regla 10, y no S y P, que es la regla, entonces esto es conjunción de 10 y 4, y esto es lógicamente equivalente a una contradicción, que es lo que uno quiere llegar cuando hace la prueba por contradicción. Bueno, tienen muchos ejercicios de estos para probar en el listado de ejercicios adicionales y la bibliografía sugerida del libro de Grimaldi o en cualquiera de las otras, el libro de Rosen, el libro de Ed, y también en los parciales y finales.